Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta serie de eventos de la Feria de Semilleros de Investigación 2020 de la Universidad de AFIT, Sembrando Interacciones. Es un gusto para nosotros empezar con la Feria de Semilleros de Investigación, que tradicionalmente la hemos hecho en la universidad, donde nos hemos encontrado los diferentes semilleristas de AFIT, y pues por las razones por todos conocidas, esta vez nos encontramos desde la virtualidad. Estamos muy contentos de dar inicio a esta serie de eventos. Hoy nos convoca una de las áreas de conocimiento en la que se divide la Feria de Semilleros, que es Tecnologías Convergentes e Industria 4.0, Ciudades y Sostenibilidad. Durante esta tarde tendremos una conversación entre un investigador y dos semilleristas, y posteriormente tendremos las ponencias de 5 semilleros de investigación que compartirán con nosotros algunos avances y resultados de sus investigaciones realizadas en el último año. Para iniciar entonces les presento a Isabel Garcés. Ella es estudiante del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT y nos acompañará esta tarde como moderadora del evento. Bienvenidos y bienvenidas, y que esta sea una oportunidad para seguir transmitiendo la pasión por el conocimiento de nuestros semilleristas. Adelante, Isabel. Isabel, ¿nos escuchas? Bueno, creo que Isabel está teniendo problemas en este momento con su conexión. Entonces, yo les voy a presentar a los invitados que tenemos esta tarde. Son 3 apasionados por el conocimiento que nos van a compartir por qué es interesante hacer parte de un semillero de investigación. Y vamos a empezar entonces con el profesor Mauricio Toro. Él recibió su pregrado en Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia en el 2009. Obtuvo un doctorado en Informática de la Universidad de Burdeos, Francia, con énfasis en inteligencia artificial en el 2012. Además, realizó un postdoctorado en el Departamento de Informática de la Universidad de Chipre durante el 2013. Desde 2014, Mauricio trabaja como profesor en el Departamento de Informática y Sistemas y como investigador del Grupo de Investigación en Desarrollo e Innovación de las TICs, GDTIC, de la Universidad de AFIT. Sus intereses de investigación incluyen la inteligencia artificial, la industria 4.0, el aprendizaje automático, la visión por computador y las aplicaciones agrícolas y en salud. Además, Mauricio es el coordinador de 3 semilleros de investigación. Bienvenido. Le damos también la bienvenida a Marcela Dueñas. Ella es una de nuestras semilleristas, es ingeniera mecánica de la UIS, magíster en ingeniería con énfasis en mantenimiento industrial de AFIT, graduada con mención de honor por su proyecto de investigación, certificada por ASIEM como gestora de mantenimiento y confiabilidad, y es la estudiante coordinadora del semillero CIME. Y finalmente le damos también la bienvenida a David Barco Mejía, quien es el estudiante coordinador del semillero en investigación en ciencias de la decisión y miembro activo del semillero de investigación en ciencia de datos. Es estudiante de 4º semestre del pregrado en psicología. Sus temas de interés se encuentran en la intersección entre estos dos campos, o lo que se ha consolidado en años recientes
como ciencia de datos comportamental y ciencias computacionales. Bienvenidos a los tres y damos inicio entonces a esta conversación. La primera pregunta que tenemos para ustedes es si hubo algún profesor que los marcó significativamente y por qué. Yo creo que primero Marcela. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, como para contarles un poco, pues yo, como dijo Sara, me gradué de la UIS y en ese momento creo que no era nada apasionada por la investigación. Tenía otros intereses en ese momento y salí de la universidad y estuve 5 años más o menos trabajando en la industria. Y ahí fue cuando, gracias a las oportunidades y al programa de proyectos internos que tiene AFIT para becas y que pues nosotros podamos seguir desarrollándonos como profesionales, apareció la oportunidad en el área de mantenimiento con el profesor Gustavo Villegas para hacer la maestría. Entonces, que si hubo un profesor que me marcó en la investigación, claro que sí, Gustavo Villegas de la Universidad de AFIT, ya que con él aprendí muchas cosas, entre tanto la pasión por el mantenimiento, el compromiso por los proyectos y por sus estudiantes, y algo fundamental para mí en el desarrollo de mi investigación y que he tratado de hacer como coordinadora de mi semillero ha sido el apoyo constante a mis compañeros del semillero y creer en ellos, confiar en ellos y acompañarlos en el proceso, que no es un proceso perfecto, que es un proceso que tiene altos y bajos y más en estas circunstancias de la virtualidad, pero es siempre creer en el espíritu innovador de las personas, en sus ideas, en todas estas nuevas propuestas, y eso ha sido lo que me transmitió Gustavo Villegas en el desarrollo de mi propuesta de maestría y lo que intentamos él, que es el coordinador, profesor coordinador del semillero, seguir haciendo. Entonces, sí, fue él el que me marcó en la investigación. Muchas gracias, Marcela. David, cuéntanos tú. Pues bueno, profesores buenos, creo que es lo que yo he tenido. En estos días escuchaba que en humanidades nosotros pasamos muy buenos porque la relación con los profesores es muy amena, o sea, logramos entablar como un lazo afectivo con ellos muy bacano. Pero en investigación propiamente hay un profesor que ha sido clave para mí, que ha sido Jonathan Echeverry, que es el profesor coordinador de Ciencias de la Decisión, porque Jonathan no se sienta en lo que ya sabe o en lo que ya domina, sino que siempre está como buscando nuevas cosas en las cuales de pronto uno no pensaría que él se interesaría por su perfil de psicólogo y de filósofo, pero efectivamente se interesa. Entonces, siempre como bailando entre las disciplinas. Y eso me ha parecido muy bacano porque siento que es algo que se exige mucho, como no enfrascarse en un solo modelo, en un solo paradigma, sino abrirse a la mayor cantidad de herramientas posibles para resolver problemas, que es finalmente lo que nosotros queremos. Entonces, el profe Jonathan ahí ha sido, de verdad, pues, ha sido muy emocionante el proceso con él, con la investigación. Gracias, David. Yo creo que hay algo fundamental para quienes nos están viendo y les gustaría ser parte de un semillero de investigación y es la posibilidad de esa investigación interdisciplinaria que también es posible gracias a que los semilleros están conformados por estudiantes que son de distintas disciplinas o como tú que estás en dos semilleros que no que uno es de psicología, pues del departamento, pero el otro no. Muchas gracias. Profe Mauricio, cuéntenos. Bueno, a mí también, sí, hubo un profesor en particular. Yo estudié pues en la Pontificia Universidad Javeriana, no aquí en EAFIT, pero en ese entonces el profesor Camilo Rueda fue el que me inició a mí la investigación cuando yo estaba más o menos en sexto semestre, pues él me invitó junto con otros estudiantes a participar del grupo de investigación. En esa época yo creo que no existían los semilleros de investigación y lo que sucedía era que uno tenía que ingresar al grupo, pero a veces ese acercamiento era difícil porque uno tenía que ir a las reuniones oficiales del grupo de investigación donde estaban todos los investigadores. Entonces él nos decía, bueno, venga a las reuniones donde ellos discuten sus resultados, pero también había un espacio donde los estudiantes de pregrado empezamos a presentar lo que nosotros íbamos haciendo, inicialmente leyendo unos artículos y ya después uno podía empezar a proponer alguna cosa y bueno, ahí era como un espacio, digamos, más
de aprendizaje, mientras que en el otro espacio también nos invitaban, pero era más a ver lo que los investigadores proponían. Yo con él continué pues, en mi tesis de pregrado, la práctica laboral, inclusive también fue mi coasesor en la tesis de doctorado. Y pues de él yo creo que aprendí como ese espíritu de cómo poder sí, colaborar con estudiantes de todos los niveles, o sea, desde pregrado, maestría, doctorado, de igual manera en una relación más bien horizontal, fue algo que tal vez aprendí yo de él y bueno, ya cuando aparecieron los semilleros de investigación como tal, esa modalidad que se formalizó aquí en Colombia, pues para mí fue muy natural entrar a coordinar, apoyar ese tipo de iniciativas, porque pues ya tenía como esa filosofía que él me marcó desde muy temprano de poder trabajar de una manera más horizontal y no tanto entonces que el estudiante, como pasa digamos en otros países, el de pregrado tiene que preguntar de maestría al doctorado, el de doctorado al postdoc, el postdoc al profesor y el estudiante no puede hablar al profesor directamente o ese tipo de cosas que realmente digo que ese modelo no es bueno. Entonces fue con el que aprendí como que hay otra forma de hacer las cosas. Muchas gracias. Ustedes ahorita, bueno, creo que los tres coinciden en que esos profesores que los han marcado tienen algo en común y es que también los han motivado pues como a investigar, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué los impulsó a investigar a ustedes? Entonces, en el caso de David, a ser parte de un semillero de investigación, lo mismo en el caso de Marcela, y también a hacer una maestría en investigación, ¿cierto? Y pues al profe Mauricio, que tiene una trayectoria muy importante en estos temas que nos convocan hoy. ¿Qué los impulsó a investigar? Empecemos con David, cuéntanos. Pues hombre, qué hombre, Sara. Yo creo que hay algo que nos une a quienes nos interesamos pues por este asunto y es la curiosidad, ¿cierto? Que de hecho es algo que nos une a todos los seres humanos. Uno desde que es chiquito, uno aprende es por medio de la curiosidad y del descubrimiento, ¿cierto? Entonces, como conectar mucho con esa curiosidad natural y darse cuenta que no todo está ya dicho en las disciplinas, que hay muchísimas cosas que lo que para hoy nosotros es, que lo que en algún momento fue lo que era verdad, hoy ya de pronto no es tan seguro, ¿cierto? De igual manera, lo que hoy damos por hecho, el día de mañana podría no serlo. ¿Y cómo vamos moviéndonos hacia adelante en ese proceso? Pues investigando, probando cosas nuevas, descubriendo. Entonces, yo creo que en general, pues una disposición mía curiosa, pero que efectivamente se impulsó, se estimuló mucho cuando ya llegué al semillero, porque yo llego al semillero de ciencias de la decisión más por curiosidad con los temas, pero ya me encuentro que detrás de esto hay todo un ejercicio, pues que en sí es interesante, o sea, en sí es el ejercicio de investigar es muy fascinante, independiente de los temas que a uno le puedan llamar la atención, que el día de mañana seguramente cambiarán, ¿cierto? Entonces fue como una mezcla de esas dos cosas. Muchas gracias. Marcela. Bueno, pues Sara, teniendo en cuenta que yo salí de la universidad y no empecé ni un posgrado ni nada, fue una cosa bastante diferente. Creo que a mí me hacía falta algo cuando estaba en mi ejercicio profesional. No me iba mal, me iba bien en los lugares en los que trabajé, pero no me sentía cómoda de todas formas con lo que hacía. Cuando se dio la oportunidad en EAFIT, renuncié a lo que estaba haciendo, a todo lo que tenía, me vine para acá y realmente descubrí mi vocación. Me hacía falta esa parte en que yo pudiera integrar la parte académica con la industria, porque pues lo que nosotros hacemos desde la investigación y mantenimiento no está alejado para nada, de hecho es totalmente aplicado a la empresa y a esa empresa en la que yo también trabajé, entonces es súper chévere poder integrar esos conocimientos cuando estuve del otro lado, cuando había que aplicar, cuando había que responderle a un jefe, cuando había que hacer eficiente, cuando había que hacer que sostenible una empresa, cómo desde este lado yo ahora puedo aportar para que eso sí se pueda realizar. Y eso es una satisfacción muy grande que lo logré a través de la investigación. Básicamente creo que me hacía falta esa parte en mi vida profesional y encontré esa vocación. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que esa es otra de las bondades, pues como de hacer parte de un semillero de investigación, porque cuando somos estudiantes de pregrado,
estar en un semillero nos permite aplicar esos conocimientos que vemos en el aula de clase y yo creo que ese es un valor fundamental, pues como de hacer parte de los semilleros. Profe Mauricio, ¿qué te impulsó a investigar? Bueno, digamos, en el caso mío, claro, yo vengo de una disciplina de ingeniería, entonces, digamos, nosotros en ingeniería pues, resolvemos problemas, y pues yo ya venía resolviendo problemas, pero muchos de los problemas que yo resolvía, yo me daba cuenta que ya estaban resueltos, pues estaban resueltos y mejor por otras personas en otros países. Y fue allí donde entonces yo tuve como esa motivación de empezar a leer artículos científicos y entonces yo darme cuenta de que no solamente es leer el artículo, sino que uno también pudiera, entonces puede empezar uno, a medida que uno va leyendo, uno va encontrando que hay limitaciones, a veces lo dicen los mismos autores al final, o a veces usted lo infiere, hay limitaciones en lo que hay y es donde abre una oportunidad de uno proponer algo nuevo, pero algo nuevo que nunca nadie había hecho, pues que mejora una limitación o una situación que no se había tenido en cuenta. Y eso me parecía a mí pues muy interesante, todavía me sigue pareciendo pues supremamente interesante. En un comienzo eran temas más teóricos, pero últimamente pues, el trabajo en EAFIT también me ha mostrado que hay mucho a veces por hacer en el contexto nuestro nacional, sobre todo en este tema de Industria 4.0, porque a veces hay tecnologías o hay soluciones que no funcionan para el contexto nuestro. Entonces también se debe, a pesar de que exista una solución, es muy costosa o usa una tecnología que aquí todavía no existe o no es asequible. Entonces, ¿cómo pensar esa solución? Y uno empieza a mirar qué han hecho en otros países también en vía de desarrollo y que uno podía proponer nuevo, cómo poder apropiar eso para mí todavía sigue pareciendo muy interesante, pero siempre yo creo que desde un inicio, claro, lo que dices de la curiosidad pues es fundamental, pero luego no quedarse uno con tengo curiosidad, resuelvo la pregunta, sino que como ir un paso más allá y decir, bueno, esa pregunta ya la han resuelto o no. Y entonces le implica ya uno empezar a leer y a buscar lo que han hecho otros investigadores. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos acompaña Isabel. Resueltos los problemas técnicos, la voy a volver a presentar. Ella es estudiante del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT y continuará moderando esta conversación. Adelante, gracias, Isabel. Sara, gracias a toda la audiencia. Yo soy Isabel Garcés, como ya dijo la profesora, soy estudiante de la universidad y tendré el placer de moderar este espacio y ahora presentar los trabajos de los estudiantes de los semilleros. Un saludo a David, a Marcela y al profesor Mauricio también. Bueno, continuamos con las preguntas. Si tuvieran que personificar su objeto de investigación, ¿cómo describirían su personalidad? ¿Inicio yo o quién? Sí, Marcela, dale. Bueno, mi objeto de investigación es el mantenimiento, ¿no? Entonces, si yo tuviera que personificar el mantenimiento tendría que ser ordenado, si fuera una persona atento, eficiente, analítico, proactivo, comprometido, autodidacta. ¿Por qué? Porque por lo menos un ser humano puede hacer eso cuando tú tienes un amigo y te das cuenta y estás atenta a que tu amigo está presentando ciertos comportamientos, él así no es, será que está enfermo, será que está triste, y así pues nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas cercanas, y de una manera tenemos que estar atentos para poder ayudar a esas personas cuando nos necesitan, ya sea porque se enferman o porque no están bien anímicamente. Pues el mantenimiento hace lo mismo, pero con las máquinas. El mantenimiento debe estar atento, debe percibir las señales de que si una máquina, ¿por qué tiene este ruido y antes no tenía este ruido? ¿Será que está fallando? Y sobre todo, ¿será que cuándo va a fallar? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pues desde mi área de estudio, predecir esas fallas para que no sucedan y no incurran en costos para las organizaciones. Por lo tanto, si fuera una persona demasiado atenta, autodidacta, porque ahora con la industria 4.0, pues el mantenimiento tiene que aprender a gestionarse y a predecir todas estas fallas que le suceden a las máquinas a través de la tecnología, con machine learning y demás. Entonces, si fuera una persona, tendría que ser autodidacta como lo somos nosotros para aprender cosas nuevas y para mejorar en nuestros procesos, ya sea académicos o como investigadores. Y comprometido porque
para dar una respuesta eficiente, pues realmente tenemos que estar comprometidos con la función que hacemos. Entonces, si fuera una persona, esas serían las características que yo le resaltaría al mantenimiento. Gracias, Marcela. ¿Algún comentario, David o Mauricio? Bueno, yo le agregaría algo, y es que bueno, mi objeto de estudio también relacionado no directamente con el mantenimiento, pero sí con la industria 4.0 y las tecnologías de la información. Sería pues muy curioso, muy crítico con lo que ya existe y cómo puede mejorarse lo que ya existe. Y otro aspecto también que me parece a mí fundamental es cómo puede adaptarse una solución al contexto local y al contexto nacional. Eso para nosotros es fundamental en ingeniería y también claramente en investigación, o sea, cómo una solución se puede adaptar a un contexto colombiano, donde entonces hay una limitación en los recursos, en el dinero que tienen las empresas para comprar tecnología, en las capacidades que tiene el talento humano en el país, el idioma, la cobertura de internet, todas las diferentes limitaciones o bondades que nosotros tenemos, nuestra cultura, tenemos que tener todos en cuenta a la hora de desarrollar una solución. Y yo creo que eso es súper interesante en esta área, que uno tenga que acercarse tanto también, como decía un poco Marcela, al ser humano, o esas mismas cosas que yo tendría que tener en cuenta con las personas, cómo yo hablo, cómo yo me expreso, cómo yo me relaciono. Por ejemplo, cómo piensa un campesino, si yo voy a desarrollar una tecnología que es para el agro, entonces no es lo mismo para un campesino en Finlandia que habla inglés, que tiene un tractor, que lo maneja desde el celular, pues al contexto nuestro, por ejemplo. Y entonces esa empatía es súper importante en la investigación. Claro, no. Wow, David, ¿algo que agregar? No, que escuchando al profe Mauro, pienso que, pues porque los objetos de investigación de ellos son más desde lo, como, hay una diferencia con mi objeto de investigación y es el hecho de que mi objeto de investigación es muy humano, o sea, como que personificarlo ya más me queda difícil porque son literalmente las decisiones humanas. Sin embargo, sí me puedo servir de una analogía o de una metáfora para explicarlo mejor y sería que las decisiones humanas son, y esto es completamente sacado pues de la literatura, como un jinete que va sobre un elefante, ¿cierto? En donde el jinete son los procesos de decisión deliberados, lentos, racionales que llamamos, y el elefante son los procesos automáticos e intuitivos, ¿cierto? El jinete cree que lleva al elefante, pero realmente el elefante es muchísimo más grande que él, entonces lo lleva para donde se le dé la gana. En ese sentido, diría que mi objeto de investigación es un poquito ingenuo, porque cree que tiene el control, pero ignora en muchos casos las fuerzas, y no solo las fuerzas internas que lo llevan, sino también el contexto, porque las decisiones humanas están inherentemente ligadas a un contexto que hoy día es un contexto digital y un contexto diseñado con unas intenciones. Entonces, también ese contexto se podría muy seguramente pues, personificar de esta manera, pero en este momento no se me ocurre. No, pero qué buena esa figura que pones, David. Listo, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la ciencia en la solución de los principales problemas del país asociados a las tecnologías convergentes, la industria 4.0 y la sostenibilidad? Bueno, yo. De hecho, ese fue mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría era cuáles eran los desafíos que tenía el mantenimiento en la industria 4.0. Y entre esos, coincidiendo con lo que estamos hablando y en la misma línea, el primer desafío que teníamos era el desafío de talento humano. Y es que pues yo no puedo hablar de transformación tecnológica hablando solamente de aparatos y de tecnología en sí, sino hablo de las personas que utilizan la tecnología y pues que son realmente la gente transformador. Y entre esos encontramos algo muy importante y era la transferencia de conocimiento. Y es como nosotros podemos degradar ese conocimiento para el uso de estas tecnologías, como lo decía el profesor Mauricio, en los contextos nacionales donde los técnicos que aplican pues son personas que casi siempre ni siquiera tienen un nivel técnico. Y esas personas son las que están operando en este momento, digamos, en el caso de nosotros, las máquinas en las industrias. ¿Cómo nosotros podemos llegar a decirles y a transformar la forma en que ellos llevan 40 años haciendo estas labores, estas tareas,
y adaptarlos al nuevo uso de la tecnología. Eso es lo primero que, así sea mantenimiento, ingeniería, es lo primero que debemos abordar, como lo decía Mauricio. Y en segundo es también nosotros, como desde la academia, cómo hacemos ese proceso, cómo nosotros empezamos a usar las herramientas para ser nosotros los que ayudemos esa transformación como profesionales, como académicos, cómo podemos crear metodologías para que el industrial le pueda decir a su operador cómo debe hacer las cosas usando la tecnología y hacerlo de forma eficiente. Entonces, en eso fue algo que encontramos en el contexto en Colombia, claro, era mi tesis, y es importantísimo el tema de transferencia de conocimiento y el talento humano pues dentro de las organizaciones, que no se trata de despedir ahora a todos mis empleados para contratar a algunos que sepan, sino como yo integro a toda una sociedad en esta transformación digital. Muchas gracias, Marcela, sí. Yo quisiera intervenir para ver de pronto si el profe Mauricio, porque sé pues que por lo menos con el semillero de ciencias de datos que él coordina, es un tema con el que se encuentran seguido, entonces quisiera ver si de pronto tiene algo que decir al respecto, porque el único desafío que yo con seguridad podría pensar que tiene la ciencia en esta área es un desafío de orden ético y de cómo nosotros nos preparamos de pronto para lidiar con las consecuencias no previstas que muchos de estos avances pues, en tecnología y sobre todo en materia de comunicación pueden llegar a tener, ¿cierto? Cosas como los algoritmos de publicidad segmentada, ¿cierto? Que ya sabemos que hay todo un asunto aquí con la privacidad de las personas, con el tratamiento de los datos, con los sesgos algorítmicos y cómo estos de pronto pueden alimentar ciertas formas de discriminación o de segregación, ¿cierto? ¿Cómo nos ocupamos también de preguntarnos nosotros como profesionales y como investigadores, no tanto hasta dónde podemos llegar o qué podemos hacer, sino qué deberíamos hacer, ¿cierto? Porque pues cada vez tenemos más poder computacional, más herramientas, más formas de colaborar entre distintas personas y eso nos abre muchos horizontes, pero de pronto no todos esos horizontes son, o no, de pronto no siempre es responsable irse a cada uno de esos horizontes, pues de primerazo, ¿cierto? Sin primero anticipar algunas de estas consecuencias que puede llegar a tener. Sí, no, muy buena esa intervención. Pues bueno, digamos, en general, lo que se busca con la industria 4.0 es, en el fondo, hacer las empresas más sostenibles, utilizar menos recursos, contaminar menos, que la producción sea más económica, bueno, ¿no? Pero claramente, digamos, esos aspectos humanos que ustedes mencionan es supremamente importante, y el aspecto ético. Hoy en día, en la aparición de estas tecnologías, se está encontrando que realmente uno de los principales problemas pues, que pueden surgir es el abordaje ético de esos modelos y de esos datos. Y entonces eso hace que nosotros necesitemos cada vez más trabajar en colaboración con los personas investigadores y estudiantes de ciencias humanas en semilleros como un semillero de inteligencia artificial, como un semillero de ciencia de los datos, de diferentes cosas en las que se va a hacer tratamiento de datos, porque se están antropólogos, historiadores, psicólogos, filósofos de muchas disciplinas. Las empresas también están empezando a tener personas de estas disciplinas, por darle pues como algunos ejemplos todavía más complicados que el de la publicidad segmentada, y es, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una prueba para un algoritmo para predecir si una persona era culpable de un crimen o no. Entonces, claro, pues dado el contexto sociocultural de allá, entonces el 90% de las personas afroamericanas les decía que era culpable y al 10% de los, no sé cómo llaman allá, los blancos les decía que no. Entonces, claro, en ese contexto de ellos, eso es una cosa supremamente delicada, meter la raza como una variable para decir si una persona es culpable de un crimen o no, esa la deberían quitar, ¿no? El sistema no debería conocer la raza de la persona que está juzgando, pues dado el contexto de ellos, de pronto aquí eso no haría mayor problema, pero allá, dado que ellos tienen ese problema, ¿no? Otro tema también es el tema de género, ese tal vez digo que es un problema en toda la sociedad en este momento, o sea, si también se han hecho modelos en los cuales, por ejemplo, uno quiere predecir si una persona debe ser contratada para un trabajo o no. Entonces, claro, eso puede tener unos sesgos porque tradicionalmente la mujer ha ocupado ciertos roles en las organizaciones, entonces con mayor, digamos, probabilidad ese modelo le va a decir al hombre que sea gerente, a la mujer que no, yo qué sé.
Eso ha pasado, se ha encontrado entonces que utilizar un sistema de estos podría ser inconstitucional en muchos casos, en muchas de las constituciones pues, democráticas. Y entonces se cuestiona, bueno, ¿cómo hago yo para no meter el género a la hora de si el sistema va a elegir hojas de vida? No es que eso tal vez no se pueda hacer y tal vez llegar a un punto donde todas las hojas de vida las evaluará un sistema informático, pero ¿cómo hago entonces para tener eso en cuenta? Y yo creo que a veces eso sale muy de las manos, se desborda las capacidades que puede tener un ingeniero para razonar sobre estos asuntos, porque son tantos y a veces, digamos, toda esa parte ética, digamos, se requiere realmente la interacción con ciencias humanas, porque ese es un desafío, pues ya el hecho de que tenga que trabajar ciencias humanas, ingeniería, ahora más que nunca, y bueno, y la razón, pues es algo que podría llegar a ser supremamente, digamos, afectar vidas humanas si no logran trabajar esas dos disciplinas. Entonces es algo muy interesante. Sí, muy interesante eso de la interdisciplinariedad. Yo, que me preparo para ser politóloga, lo tengo muy en cuenta también y destaco mucho la labor de las demás ciencias y el trabajo también en el ámbito privado que se hace con grupos como los de ustedes. Y la última pregunta es, ¿cuál es el papel de los semilleros de investigación en los procesos de formación de vocaciones científicas? Bueno, no sé si de pronto le gustaría a David, un estudiante. Sí, pues que soy el más chiquito acá y que tampoco, pues, como ya es la última, no me había animado a hablar de primero. A ver, pues, procesos de formaciones científicas. Primero los procesos de formación como tal. O sea, es clave salir de la burbuja del pregrado. O sea, porque desde el segundo semestre uno ya rápidamente pasó ese traumatismo de, pasé del colegio a la universidad o entré a un nuevo pregrado y ya encuentra como su sitio, ¿cierto? Entonces ya tiene su grupo de personas con las que habla, ya tiene a los profesores de pronto que más admira o a los que más le van formando la perspectiva profesional, ¿cierto? Entonces, número uno, romper con eso y abrirse a otras disciplinas, a otras personas que están en otras etapas del pregrado o que ya salen y que ya ejercieron, ¿cierto? Nutrirse de toda esa experiencia, pues como más real, es muy importante. Y ya en la parte de vocaciones científicas como tal, pues hay un reto muy grande en general con eso y es que no es de pronto el camino más atractivo en un principio para vos. De las cosas más poquitas que uno escucha cuando en inducción, por ejemplo, le preguntan a uno, ¿y por qué escogiste esta carrera? ¿Por qué te metiste a estudiar? Es que quiero investigar o quiero ser científico de mi área, ¿cierto? Rara vez hablan de eso, entonces también a incentivar y a mostrarle a las personas más jóvenes pues, que es un, una opción de carrera que no necesariamente compite con las demás, ¿cierto? Uno puede ser profesional, uno puede ser consultor, investigador, o puede ser profesional, o puede ser docente y a la vez investigar, eh, porque efectivamente es algo que no es atractivo, o sea, es como sembrar árboles. Uno siembra un árbol y muy seguramente no va a ver los frutos de eso hasta muchísimos años después. A veces con la investigación pasa así, muchas veces, pues, probabilidades, es más fácil llegar a algo que no sirva o que no vaya a cambiar la industria de manera significativa a dar con algo que sí, ¿cierto? Pero igual esas iteraciones de fracaso son importantes y digamos que una opción para eso es irse enamorando del proceso, o sea, del proceso y de pronto, no sé, pues por medio del reconocimiento a los estudiantes, espacios como este me parece que ya ganan mucho, pues como para que a la gente le parezca algo atractivo, para mí ciertamente lo es, entonces, sí, como por eso pues Sí, totalmente de acuerdo. Es ir más allá del aula. Tienes toda la razón, David. Bueno, ahora no sé qué les parece. Si comenzamos mostrando los trabajos. No, perdón, quería terminar con una intervención importante que me parece resaltar acá. Sí, y es que ya que hablan de la importancia de los semilleros en esta vocación, me parece que el ejercicio que hemos hecho nosotros desde el semillero CIME, en que incluimos el pregrado y el posgrado, ha sido muy importante, porque llevamos una línea, como lo decía el profesor Mauricio, que los estudiantes de pregrado le preguntan a los de maestría al doctorado y así sucesivamente. Yo pude construir y llevar más allá mi proyecto de investigación de la maestría gracias a que me apoyé en el semillero y en que encontré un grupo en el que no investigaba sola como estudiante de maestría, sino teníamos un interés común entre los participantes del semillero. Y yo les podía aportar un poco más
en el tema de cómo publicar, de cómo presentarse a un congreso, cosas que uno, como lo dice David, en el pregrado eso está alejadísimo, uno en el pregrado es dependiente de otras cosas, no de que quiero presentar una ponencia para un congreso, uno en el pregrado eso cae y no lo hace por iniciativa solito, o sea, no, eso no sucede mucho. Entonces sí fue un ejercicio muy bueno que el escenario perfecto fue el semillero y ha sido el escenario perfecto para que los estudiantes de pregrado vean no solo la investigación como algo alejado, porque coincido total con David, que es como, no, yo que me voy a dedicar a ser investigador cuando me gradúe, sino lo ven que a través de la investigación le dan soluciones a la industria y que pueden ser investigadores que trabajan en empresas y que dan soluciones a su trabajo desde el puesto de su trabajo y que eso también se llama investigación. Investigación no solamente es ser investigador pues porque solo es investigador, no, eso es una labor espectacular, pero no quiere decir que nosotros desde nuestros puestos de trabajo o que la persona que se dedicó a una vida laboral no investigue para resolver los problemas internos de las empresas en las que trabaja. Y eso ellos los han visto y eso no hubiese sido posible si no estuviera este escenario de los semilleros. Y eso quería resaltarlo también. Gracias. Gracias a ti, Marcela. No, muy interesantes todas las intervenciones. Ahora quiero que comencemos con la primera ponencia, los trabajos de los estudiantes del semillero. El primero es, bueno, predicción de precios de vivienda en Colombia usando técnicas de Machine Learning. Después de cada presentación, invitamos a que cada evaluador registre su calificación sobre el desempeño de los semilleristas en su ponencia a través del siguiente enlace. Lo dejaremos ahí en el canal de YouTube. Bueno, y con base en